El 12 de octubre de 1973, Juan Domingo Perón se coloca por tercera vez la banda presidencial. López Rega acapara el gabinete de ministros, designando en puestos importantes a varios de sus colaboradores. Para esta época, el ministro López Rega crea la Alianza Anticomunista Argentina, AAA, órgano de represión ilegal, dedicado a la persecución, el secuestro y la eliminación de la militancia de izquierda, tanto la peronista como la que no lo es. Su principal base de operaciones funciona en el mismo edificio del Ministerio de Bienestar Social, cuyos sótanos son acondicionados como arsenal de armas y sala de torturas. El 1 de julio de 1974, a los 78 años, muere Juan Domingo Perón. La sensación de dolor y desamparo atraviesa a todo el pueblo argentino. Ese día, las diferencias políticas pasan a un segundo plano. Para septiembre de 1974, Montoneros anuncia su pase a la clandestinidad y realiza una serie de acciones de alto impacto. Mientras tanto, el ministro López Rega busca avanzar sobre los sindicatos y tomar el control del dinero de las obras sociales. Sus antiguos aliados, los sindicalistas ortodoxos, pasan a ser sus enemigos. Para mediados de 1975, al sombrío panorama político se suma la debacle económica. En los primeros días de junio asume la cartera de Economía Celestino Rodrigo, un ingeniero industrial con fuertes vínculos con López Rega. A 48 horas de su asunción, el nuevo ministro lanza un feroz plan de ajuste que incluye una fuerte devaluación de la moneda y un brutal aumento en el precio de los combustibles y las tarifas. Este plan, bautizado popularmente como el Rodrigazo, provoca un cataclismo económico que empuja al gobierno de Isabel Perón a un callejón sin salida. En medio del caos que producen las huelgas y manifestaciones en contra del plan económico, López Rega huye del país. El 7 de julio de 1975, la CGT convoca un paro general de 48 horas. Es el primero que le hacen a un presidente peronista. En medio de rumores de golpe de Estado, el 13 de septiembre de 1975, la presidenta pide una licencia. El gobierno queda en manos buenas. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Yo, Teniente General Jorge Rafael Videla. El 29 de marzo de 1976, Videla es designado presidente provisional. Nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. De menester continuar la lucha contra la subversión, con una concepción global de la misma y hasta su total aniquilamiento. Las autoridades acentúan su acción. Es una vasta contraofensiva de las fuerzas legales. Nunca más uno lee cómo el 24 de marzo mismo, antes de que el golpe se anunciara públicamente, en la madrugada de ese día se tomaban locales sindicales, se detenían a dirigentes medios y de base, en su mayoría peronistas, en todo el gran cinturón de Buenos Aires. Y cómo, ahí hay un testimonio,
ahí decían vamos a matar a todos los peronistas. En su primer discurso, Videla prometió un orden justo en el que valdrá la pena trabajar y sacrificarse. Fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. La llamada lucha antisubversiva fue un plan de represión a las organizaciones sociales que no compartían el pensamiento de los integrantes del gobierno militar, quienes necesitaban acallar cualquier resistencia a su modelo económico y político. Cuando los personeros de la dictadura dicen que la situación era descontrolada y que caótica, es cierto, era descontrolada y era caótica. Ahora, ellos lo que hicieron fue caotizarla más y aprovechar esa situación caótica para montar una máquina de exterminio en gran escala que en pocos años produjo el aniquilamiento de una cantidad de gente que se puede estimar en no menos de 20.000 personas, incluyendo los muertos y los desaparecidos, y probablemente mucho más, que fueron ejecutados con métodos atroces. El 2 de abril de 1976, la ciudadanía espera con ansias el anuncio del plan económico del nuevo gobierno de facto. El ministro Martínez de Hoz, durante 2 horas, le habla a la sociedad. Me corresponde asumir la responsabilidad del Ministerio de Economía de la Nación en el curso de una de las peores crisis económicas que ha padecido nuestro país, quizás la peor. Para revertir la situación actual en el menor plazo posible, todos los argentinos, sin distinción, deberán poner su esfuerzo y realizar su contribución. El militar de 1976 fue dado para implantar un plan económico que asegurara a las clases dominantes poder concentrar la riqueza en unas pocas manos. El primer corte de energía eléctrica ocurrió el 20 de julio de 1976 a la medianoche. En un primer momento, los habitantes pensaron que se trataba solo de un desperfecto, pero con la oscuridad llegó el terror en el departamento de Ledesma, en la provincia de Jujuy. A partir de allí, policías, gendarmes y capataces del ingenio comenzaron a allanar y saquear viviendas. Más de 400 trabajadores, estudiantes y profesionales fueron secuestrados. En un primer momento, trasladados a los galpones de mantenimiento del ingenio azucarero. Allí fueron torturados. Días después, muy pocos liberados. El resto continuó padeciendo tormentos en comisarías, cuarteles militares y cárceles de distintas provincias. Un traslado que fue realmente, para no olvidarnos nunca, producto de que fuimos objeto de castigo, de cosas que realmente inhumanas, que éramos, que uno no, capaz que uno se pone a contar y no cree que puedan existir, ¿no es cierto?, ese tipo de tortura. Los directivos de la empresa perteneciente a la familia Blaquier fueron los encargados de entregarles a los integrantes de las fuerzas represivas el listado del personal que se oponía a la explotación laboral en el ingenio. La vinculación entre el ingenio Ledesma y el accionar del aparato represivo fue denunciada por numerosos testigos y no se limitó solamente a facilitar los cortes de luz para que el operativo quedara en la sombra. Para implantar ese plan económico era necesario destruir el nivel de organización que había logrado grandes sectores del pueblo. A pocas horas de asumir, el nuevo ministro lanza un plan de neto corte liberal que perjudica seriamente al sector obrero y a la industria nacional. Se eliminan las retenciones a la exportación de productos agropecuarios.
el país deja de recaudar millones de dólares en impuestos. También se promueve la reducción de aranceles a las importaciones. Los productos extranjeros comienzan a ingresar al país sin restricción. En este contexto, miles de medianas y pequeñas empresas deben cerrar al no sobrevivir en las nuevas condiciones impuestas. Por otra parte, se libera el mercado cambiario y financiero. Esto provocará un fuerte déficit fiscal. La solución para la dictadura es financiarlo con toma de deuda externa y reducción del gasto público por medio de la privatización de empresas públicas. El ministro propone, en teoría, estimular y premiar la actividad productiva, pero en verdad sus medidas terminan provocando un periodo de especulación financiera y una crisis productiva sin precedentes en la historia del país. Mientras se vive un clima de terror represivo, el ministro sostiene que su plan defiende las libertades individuales. Quisiera referirme brevemente a los objetivos básicos del programa económico, de nuestro programa económico. Indudablemente, el bienestar humano, engarzado en el contexto general del bien común, es el primero de ellos. Siempre se repite, la economía está al servicio del hombre y no el hombre de la economía. El gobierno de facto busca congelar los salarios. Para eso, suspende las negociaciones paritarias entre los sindicatos y los empresarios. De ahora en más, los aumentos serán establecidos por el Estado. A los pequeños y medianos empresarios les conviene cerrar sus fábricas. Ganan más dinero con la especulación financiera que con el trabajo productivo. Intervienen las obras sociales y se reducen sus prestaciones. Por primera vez en 30 años, el acceso de los trabajadores a la salud se convierte en un problema. Además, la falta de controles por parte del Estado permite el florecimiento del trabajo en negro. Para colmo, no existe posibilidad de manifestarse para pedir un cambio de rumbo. Los sindicalistas sufren amenazas ante cualquier atisbo de protesta y la actividad política está prohibida. El más alto porcentaje de las desapariciones se produjo entre dirigentes de organizaciones gremiales y estudiantiles. Especialmente las víctimas fueron delegados de comisiones internas de fábricas, denunciados por los directivos de las mismas. Otras víctimas fueron militantes de diferentes agrupaciones políticas. La realización del Mundial Argentina 78 estaba prevista desde 1966, pero llegado el momento, el evento deportivo es utilizado por la Junta Militar para ocultar la verdadera situación del país. En cuestión de meses se construyen estadios, hoteles y complejos deportivos. Mientras el Estado se endeuda y las empresas contratistas se enriquecen, las principales ciudades se visten de gala y en casi todos los medios se exalta la idea de un país en orden, con paz y sin presos políticos. El 25 de junio de 1978, en el Estadio Monumental de River Plate, la selección argentina vence a su par de Holanda por 3-1. La alegría popular estalla. Por unas pocas horas el miedo y la frustración se diluyen y miles de argentinos salen a festejar a las calles. Con el comienzo de la nueva década, el plan de Martínez de Hoz da sus primeras señales de naufragio. En medio de la crisis, en marzo de 1981, asume la presidencia el general Roberto Eduardo Viola, partidario de la línea blanda de las Fuerzas Armadas. En sus primeros días de gobierno, Viola inicia una parcial apertura política y designa frente al Ministerio de Economía a Lorenzo Sigó. El plan del nuevo ministro acentúa aún más la crisis. Inflación, devaluación, recesión y desocupación llevan a la economía al borde del abismo. Mientras muchas empresas nacionales quiebran y el sistema financiero colapsa, la deuda externa argentina crece a pasos agigantados.
el movimiento obrero comienza a organizarse. Su líder es el dirigente cervecero Saúl Ubaldini, que está decidido a enfrentar como sea a la dictadura sin importar las consecuencias. El 7 de noviembre de 1981 organiza una multitudinaria marcha hacia la parroquia de San Cayetano bajo el lema Pan, Paz y Trabajo. Esta es la primera manifestación pública de rechazo a la dictadura militar y su política económica. La presión política y el descontento popular en aumento. En vísperas de 1982, asume la presidencia el general Leopoldo Fortunato Galtieri. Con Galtieri vuelven las definiciones duras y el discurso ultramilitarista de la dictadura. El perfil autoritario de Galtieri no es bien recibido por la sociedad, que busca fervientemente el retorno a las instituciones democráticas. Cuando la crisis política comienza a fermentar, el 30 de marzo de 1982, un acontecimiento sorprende a los miembros de la Junta. Frente a la Casa Rosada, bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo, gruesas columnas de trabajadores protagonizan la primera gran movilización sindical contra la dictadura. La protesta es brutalmente reprimida. 3 días más tarde, los militares argentinos lanzan su segunda gran campaña para recuperar el respaldo de la población. En la mañana del 2 de abril de 1982, después de un corto combate, tropas de la Armada Argentina toman el control de las Islas Malvinas. Apropiadas por los ingleses desde hace 150 años, las Malvinas son el símbolo de la soberanía usurpada, la patria ultrajada. Su recuperación era un proyecto largamente acariciado por los militares. El descontento de la población y los reclamos de los partidos políticos terminan por acelerar los tiempos de la operación. El éxito del desembarco vuelca rápidamente la opinión de la sociedad. Miles de argentinos se congregan por primera vez en Plaza de Mayo para dar su apoyo al gobierno. Hasta los sectores más críticos de la dictadura adhieren a la cruzada. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El sentimiento nacional vuelve a ser manipulado como en el Mundial, pero esta vez con consecuencias trágicas. El 2 de mayo de 1982, el submarino nuclear HMS Conqueror, perteneciente a la Royal Navy, dispara 3 torpedos sobre el crucero General Belgrano, que se encontraba navegando fuera de la zona de exclusión. Como resultado del ataque, mueren 323 soldados argentinos. La guerra ha comenzado. Luego de un mes de negociaciones fallidas, la primera ministra inglesa Margaret Thatcher vuelca todos sus esfuerzos a la recuperación de las islas. Naciones Unidas y el gobierno norteamericano a cargo de Ronald Reagan apoyan la ofensiva británica. Mientras la guerra estalla, la euforia popular sigue en aumento. El gobierno de Galtieri estimula el ánimo de la población y convierte la guerra en una gran causa nacional. Los medios de comunicación alientan el triunfalismo, brindando en muchas ocasiones noticias falsas. Mientras en todo el país la sociedad entera se moviliza recolectando dinero, donando sangre, bienes y víveres diversos. En Malvinas, miles de soldados argentinos, muchos de ellos conscriptos sin entrenamiento, mal armados y peor alimentados, se baten en lucha contra un ejército profesional y bien preparado. El resultado de la contienda desigual no se hace esperar. Tras casi un mes y medio de intenso combate, las tropas británicas toman el control de las islas.
El 14 de junio de 1982, el comando argentino se rinde. El fracaso de Malvinas reaviva el conflicto interno en la Junta Militar. La irresponsabilidad con que fue conducida la operación y la suerte corrida por los combatientes precipita la caída de Galtieri, quien es rápidamente removido de su puesto.